¿Qué experiencia paranormal te convenció de que existen los fantasmas? Estaba acampando con mi marido y su familia en un pequeño y remoto lago en nuestro estado. Nuestro estado, Nuevo México, siempre ha tenido muchas historias de actividad paranormal por todas partes. Bueno, en este viaje había unos 10 de nosotros en la orilla del lago y otro grupo de personas acampando, quizá unas 6, justo al lado frente a la orilla. Era de noche y tanto nuestro grupo como el otro estaba haciendo actividades típicas, asando malvaviscos, tomando unas bebidas, contando historias. Cuando de repente todos escuchamos lo que sonaba como una niña pequeña gritando por ayuda. El otro grupo de campistas nos preguntaron si teníamos algún niño en el grupo. No lo teníamos. Ellos tampoco. Pero todos estábamos de acuerdo en estar oyendo a una niña y decidimos investigar juntos la zona de la que venían los ruidos. Encontramos algo bastante rápido. Había un campo detrás de nuestros campamentos, y todos vimos una figura muy alta, totalmente blanca, de pie a unos 30 metros de nosotros, haciendo los ruidos. Todos estuvimos de acuerdo en que esta cosa medía unos 2 metros, era delgada y tan blanca como es posible. Todos se callaron, pero permanecimos juntos y nos acercamos a investigar. Lo que sea que vimos empezó a andar hacia atrás a medida que nos acercábamos, hasta que desapareció entre los árboles. Todos estábamos impactados, y esa noche, mientras intentábamos dormir, seguimos escuchando aquellos sonidos de niña pidiendo ayuda. Me da escalofríos recordarlo. Alrededor de la 1 de la tarde, mi hermano y yo estábamos en el supermercado y nos encontramos con uno de sus amigos del instituto. Se saludaron el uno al otro y hablaron un poco. Yo también le dije hola porque habíamos sido compañeros en la escuela. Aquella noche, alrededor de las 8, mi hermano recibió una llamada diciendo que su amigo que estuvo en coma durante 12 horas acababa de morir. Él pensó que le estaban gastando una broma, porque habíamos visto a ese chico 7 horas antes. El día que murió mi abuelo, mi abuela me pidió que me quedara a pasar la noche porque no quería estar sola. Fue un día muy duro para todos y especialmente para ella. No tenía mucho conocimiento de los fantasmas o lo paranormal porque tenía 13 años, y nunca me interesaron esas cosas hasta años después. Fui a la habitación de invitados y me preparé para ir a la cama. Mientras estaba tumbado e intentando dormir, me puse triste pensando en el día que habíamos tenido y en cuánto iba a echarle de menos. Recé una oración y la terminé con te quiero abuelo, buenas noches. Un segundo después escuché su voz diciendo buenas noches. Salí de la cama y corrí al salón, encendí las luces y la tele y me senté allí intentando entender qué había pasado. Unas horas más tarde mi abuela vino y se lo conté. Empezó a llorar y se sentó conmigo el resto de la noche. Esta historia es de mi madre y es más sobre comunicarse con los muertos que sobre verlos. Ella estaba un día en el trabajo, un trabajo de oficina, y tenía que hacer una llamada para pagar una factura o algo así. Así que llama a la compañía y empieza a hablar con un hombre. De repente tiene la urgencia de interrumpirlo y decir, lo siento, pero has puesto ya el papel de pared en tu baño. El hombre colgó inmediatamente. Ella se sintió un poco extraña por ello hasta que él volvió a llamar y le dijo que su mujer había muerto repentinamente hacía poco. Antes de su muerte, ella le había estado molestando para que terminase de poner el papel de la pared del baño. Aquello les impactó a ambos, pero ella sintió que él estaba feliz de recibir ese mensaje. Estaba fumando en una casa abandonada con amigos. Lo estábamos pasando bien hasta que las luces del porche se encendieron. Esa casa estaba completamente abandonada, fue golpeada por varios huracanes, se inundó, y para rematar, no tenía ninguna bombilla. Cuando estaba en la universidad y estudiando en casa, recuerdo necesitar encontrar una obra en particular del siglo XVII llamada El alquimista, de Ben Jonson. Siendo pobre y estúpido no compré el libro de texto, así que tenía que encontrarlo por mi cuenta. Estaba en mi escritorio y detrás de mí, había un vestidor que usaba como librería porque coleccionaba libros antiguos y raros. Recuerdo pensar que había visto la obra en una antigua antología de literatura que tenía, y rápidamente me lo quité de la cabeza porque pensé que tomaría mucho esfuerzo para un texto que seguramente estaría en Internet. Escuché un fuerte golpe detrás de mí. Me giré y me acerqué al vestidor, y en el suelo había un libro abierto con las páginas hacia arriba. Es importante que entiendas que mi vestidor estaba alineado,
con estanterías lo suficientemente grandes para que ninguna parte de mis libros estuviera cerca del borde. Era meticulosamente cuidadoso con ellos como si fueran reliquias. Miré el libro con incredulidad y vi que era la antología de literatura en la que estaba pensando, y no solo eso, sino que el encabezado de la página mostraba que era una página de la obra de El alquimista. Supe que esto era realmente algo fuera de lo ordinario y que no tenía explicación. He tenido más experiencias en esta casa, pero esta siempre será para mí, la prueba irrefutable de que existe algo inteligente, que entendió mis pensamientos internos. En la misma casa, el día que mi padre murió, mi abuela dijo que las fotos de las paredes fueron lanzadas contra ella. Mi padre la odiaba y ella siempre ha sido una persona honesta. Nunca conocí a mi abuelo por parte de madre. Él murió 2 meses después de que mi hermano mayor naciera. Cuando tenía 5 años, mi madre, mi hermano y yo, vivíamos en casa de mi abuela, donde mi abuelo tuvo un pequeño estudio. El estudio siempre estaba cerrado porque cuando él era joven cazaba ciervos y sus rifles estaban guardados en el estudio dentro de un baúl. Mi abuela llevaba siempre la llave del estudio. Hubo un día en el que mi abuela estaba de viaje y mi hermano y yo estábamos en casa con mi madre, pero ella estaba en la otra parte de la casa mientras nosotros estábamos jugando en la planta de arriba. Decidimos ir al estudio, así que tocamos a la puerta y un hombre mayor nos abrió. Estaba fumando de una pipa mientras escribía algo y hablamos de los objetos curiosos que había en el estudio. Mi madre fue a vigilarnos cuando escuchó ruidos viniendo del estudio, pero la puerta estaba cerrada y tuvo que sacarnos por una de las ventanas. Una vez que estuvimos fuera le pregunté quién era el señor mayor que fumaba y escribía en el estudio. Su cara se puso blanca, pero respondió muy contenta que era mi abuelo. Han pasado al menos 20 años de ese día y mi hermano y yo lo recordamos vívidamente. Es muy especial para mí, porque fue el día que conocí a mi abuelo. Tuve un pequeño accidente de coche. Choque lateral en una intersección. Unos 100 metros antes de entrar en la intersección, sentí una mano en mi hombro y un hombre me dijo que bajase la velocidad. Ya estaba unos cuantos kilómetros por debajo del límite de velocidad. Estaba en el coche con mi hija, que entonces tenía 3 años y medio. Ella estaba detrás del asiento del copiloto y no habría sido capaz de tocarme con su cinturón y restricciones puestos. Otro coche me golpeó a alta velocidad en el asiento lateral delantero. Si hubiese ido más rápido mi hija habría recibido el impacto y no habría sobrevivido. Unos días después mi muy sana e ilesa hija estaba balbuceando en su habitación. Fui a vigilarla y me dijo que solo estaba hablando con el abuelo K. Le pregunté dónde estaba él y me señaló una esquina de la habitación. Pensé que era solo su imaginación y me fui. Una semana después de eso, ella estaba en casa de mi madre y dijo, «Hey abuela, Sani dice que siente haberse marchado pero que está cuidando de mamá por ti». El abuelo K es el padre de mi madre. Él murió antes de que yo naciera y mi madre nunca le mencionó a él o a su madre, también muerta antes de mi nacimiento. El apodo del abuelo K era Sani. Ni siquiera yo sabía eso hasta aquel momento. En un trabajo anterior, teníamos un interno de Sudamérica. Un día estábamos tomando un descanso juntos y de alguna manera terminamos hablando de cosas paranormales. Al parecer, su abuelo era una especie de chamán y había heredado el don de poder comunicarse con los espíritus. Me dijo que había visto 2 espíritus siguiéndome y describió a mi abuela fallecida y a mi mejor amiga. No había forma de que él supiera cómo se veían ni yo había mencionado nunca que habían muerto. Me dijo que no me lo había contado antes porque pensó que alucinaría o pensaría que estaba loco, pero que ese día sintió que era el momento correcto. Ese día habría sido el 25 cumpleaños de mi mejor amiga. Siempre he sido muy abierta de mente sobre cosas como esta, así que no me asustó realmente. En realidad me reconforta pensar que 2 personas muy queridas para mí me cuidan aunque ya no estén. Cuando me quedé en casa de mi tía por una noche, dormí en una habitación que tenía los muebles de mi bisabuela que había muerto unos años antes, incluyendo el sofá en el que dormí. Por la noche me desperté porque el cuarto estaba congelado, a pesar de que no había ventanas o puertas abiertas y la calefacción funcionaba perfectamente. De repente escuché ruidos fuertes en la oscuridad y cuando encendí la luz vi la máquina de coser de mi bisabuela funcionando sola antes de parar muy lentamente. Después de eso me calmé y volví a dormir. A día de hoy mi tía y mis padres no me creen. Mi novio y yo estábamos en nuestra casa, cenando.
Nuestra puerta principal estaba abierta y la puerta de tela metálica estaba cerrada. Escuchamos la puerta metálica abrirse lentamente y cerrarse de golpe. Ambos fuimos al comedor y después salimos al porche. Tan pronto como salimos sentimos un penetrante olor a flores. Olía a flores de funeral. Si alguna vez has olido esa esencia sabrás que es sobrecogedoramente fuerte y concentrada, y estaba justo enfrente de nuestra casa. Ambos nos sentimos algo asustados, así que volvimos a la casa y a nuestro dormitorio. Yo me senté al borde de nuestra cama, que miraba a la entrada, y uno de nuestros perros vino y se sentó en mi regazo. Mi novio y yo estábamos especulando sobre la puerta cerrándose de golpe y el olor. Yo estaba mirando directamente a la entrada durante una pausa en la conversación, y vi una sombra oscura cruzar el vestíbulo, pasar por la puerta de nuestro cuarto y entrar en otro cuarto al final del pasillo. Era simplemente alta, con una forma vagamente humana y de un negro sólido, como si el área donde estaba simplemente absorbiese toda la luz y no pudieses ver a través de ella. Nuestro perro lo vio también. Se volvió loco, ladrando, gruñendo y llorando. Por alguna razón eso me asustó más que nada, que él también lo viese. Empecé a llorar y dije que quería dejar la casa, así que metimos a nuestros perros en el coche y nos fuimos. Estábamos teniendo problemas con las tuberías de todas formas, así que terminamos quedándonos en un hotel aquella noche. Volvimos al día siguiente y todo parecía completamente normal, y nada como eso ha vuelto a pasar desde entonces. Definitivamente es una de las cosas más terroríficas que he experimentado.